Hola chicas y chicos. Hoy vamos a hablar sobre tres temas a nivel muy general. Vamos a hablar sobre la espontaneidad, la entropía y la energía de Gibbs, también conocida como energía libre de Gibbs. Eh, Muchas veces en el área de la química tenemos una reacción y necesitamos saber si esa reacción se da de forma espontánea o en qué condiciones se da esa espontaneidad. ¿Por qué? Porque parte de algunos procesos requieren ciertas condiciones mínimas para que se favorezca esa espontaneidad, para que se favorezca pasar de los reactivos, perdón, ¿sí? A los productos. Entonces, todo ese estudio hay que hacerlo, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque puede ser que exista alguna reacción industrial que la temperatura donde se alcanza esa espontaneidad sea, no sé, 200 grados Celsius. Entonces, obviamente, si la hacemos a 100 grados, nunca vamos a lograr esa espontaneidad y por ende nunca vamos a obtener el producto que andamos buscando. Entonces, debido a esa importancia del conocer realmente si una reacción se da de forma espontánea o no, y con qué unidades las podemos medir y cómo hacer esos cálculos, es que vamos a hoy hablar de lo que antes les mencioné, la espontaneidad, la entropía y la energía libre de Gibbs y otras cositas. Primero tenemos que recordar que en la termodinámica existen tres leyes. La primera, la segunda y la tercera. Claro, es muy evidente, pero vamos a mencionar rápidamente qué se trata cada una. En la primera ley podemos hablar de que la energía puede convertirse de una forma u otra, pero no puede crearse ni destruirse. O sea, la energía no es un asunto que yo creo o destruyo, simplemente transformo. Hay una cantidad ya establecida de energía y yo transformo un tipo de energía en otra. Una medida de estos cambios es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe durante un proceso a presión constante. Esa, en términos generales, es la primera ley. La segunda ley lo que nos habla es sobre la entropía del universo, que aumenta en un proceso espontáneo. Y cuando un proceso se encuentra en equilibrio, esta se mantiene constante. Entonces, cuando una reacción alcanza el equilibrio, podemos decir por la segunda ley de la termodinámica que esa entropía no aumenta, se mantiene constante. Pero si se está dando la reacción, y ahora vamos a ver con qué factores podemos decir que aumenta, entonces podríamos decir que aumenta o no la entropía a partir de esa reacción. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos viene a decir, ¿verdad? ¿Cuáles procesos se ven favorecidos en una dirección? Entonces nos vamos a imaginar una reacción A que se transforma en B. Entonces, a partir de esa segunda ley, vamos a saber si A espontáneamente se transforma en B. O al revés, si más bien es B que espontáneamente se transforma en A. Y la tercera ley de la termodinámica es que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero la temperatura del cero absoluto. Eso ahorita suena un poco raro, o quizás no se entienda, pero más adelante, con todo el conocimiento que vamos a ir adquiriendo durante toda la clase, vamos a ir a entender esta tercera ley. Vamos a darnos cuenta que existe una temperatura que le llamamos cero absoluto, y entonces vamos a decir que en esa temperatura cero absoluto, la entropía es cero. O sea, no hay entropía como tal cuando se alcanza esa temperatura del cero absoluto. Ahora vamos a hablar un poquito de los procesos espontáneos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya la palabra espontánea es una palabra bastante clara por sí sola y nos permite recordar un poco que existen ciertas cosas que se dan de forma espontánea y ciertas otras cosas no se dan tal vez de forma espontánea. Entonces podemos ver algunos ejemplos de reacciones espontáneas y entonces podemos ver, por ejemplo, que en una cascada el agua cae pero nunca sube. Cualquiera diría, eso es muy obvio. Sí, pero eso tiene todo un trasfondo físico y termodinámico el por qué pasa.
por qué disminuye en este caso en la cascada la energía potencial del agua, y es un proceso que se da de forma espontánea. El agua se congela en modo espontáneo por debajo de los 0 grados Celsius y el hielo se funde de manera espontánea por arriba de esos 0 grados. Entonces es muy evidente, si bajo la temperatura de 0 para bajito, no sé, menos 1, menos 3, menos 10, se va a congelar el agua. Y si subo el agua de ese 0 para arriba, 5, 20, 42, obviamente eso se me va a descongelar el agua si está en forma de hielo. Y el hierro es otro ejemplo, más químico quizás. El hierro expuesto a agua y oxígeno forma el famoso herrumbre o óxido de hierro, pero nunca ocurre que a partir de óxido de hierro se forme oxígeno, agua y hierro elemental inicial. Ok, estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta bajo las mismas condiciones. En otras palabras, cuando un proceso ocurre de A a B de forma espontánea, definitivamente no puede ser que pase de B a A de forma espontánea. Solo una de las dos direcciones va a ser espontánea. La otra dirección, obviamente, no lo va a hacer. Es algo que tenemos que quedar muy claro en nuestras mentes, esa idea. No puede ser que una reacción A a B sea espontánea, por ejemplo, en la dirección de reactivos a productos, y también sea espontánea en la dirección de productos a reactivos. O es una o es otra. El carácter exotérmico en algunas reacciones favorece esa espontaneidad, pero ojo, no la garantiza. Entonces, no podemos generalizar que siempre que haya una reacción exotérmica se va a dar o va a favorecer la espontaneidad de la reacción. Puede ser que una reacción endotérmica sea espontánea, así como es posible que una reacción exotérmica no lo sea. Entonces tampoco podemos satanizar, si es así la palabra, en las reacciones endotérmicas. No toda reacción endotérmica no es espontánea. Hay algunas, no son muchas, las reacciones endotérmicas que son espontáneas por sí solas. Al igual que hay algunas reacciones, no muchas, exotérmicas, algunas reacciones exotérmicas que no tienen esa espontaneidad. Ahora ya vamos a empezar a hablar de un concepto muy importante sobre qué pasa a nivel molecular cuando se dan ciertas reacciones y cuando se da la espontaneidad de dichas reacciones. Entonces vamos a hablar de la entropía, que la vamos a conocer de ahora en adelante con la letra S. Podemos describir la entropía como la medida del grado de dispersión de la energía en un sistema entre las diferentes posibilidades en que ese sistema puede contener la energía. De nuevo, esto es una definición sumamente teórica, ¿verdad? Pero lo que ahora más adelante vamos a darnos cuenta que en palabras muy simples podemos hablar de entropía como desorden. En otras palabras, entre más desorden se forme en el universo, más entropía vamos a tener. Entonces, ese desorden es un proceso espontáneo. O sea, a nivel del universo, todo el universo, el desorden es un proceso espontáneo. Es un proceso que no, ¿qué se le puede decir? Que es natural esa dirección. Un ejemplo típico son nuestros hogares. Nuestros hogares constantemente tenemos que estarlos limpiando, acomodando, ordenando, porque ellos tienden a desordenarse por sí solos. No ocurre que usted, un hogar que esté desordenado, espontáneamente, sin hacer ninguna inversión de energía, se ordene. Los hogares, porque eso es un ejemplo bastante bueno, los hogares más bien ocurren el factor contrario.
es normal que pasemos de un cuarto, de una sala, de una casa ordenada a una casa desordenada. Obviamente esto no justifica el desorden como tal de una casa. Sabemos que no podemos vivir en un desorden y que por ende tenemos que invertir nuestras energías para que ese proceso poderlo ralentizar lo máximo que podamos. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos ver cómo tenemos dos bulbos, ¿verdad? Separados con una simple llave. En la primera imagen en A tenemos unas moléculas en el bulbo izquierdo y abrimos la llave. Esas llaves se van a distribuir en los dos compartimientos. No van a quedar tan ordenaditas o tan compactas como estaban en el bulbo izquierdo, sino que ahora se van a distribuir en los dos bulbos y van a haber moléculas de gas en los dos compartimentos. Eso nos va a generar un mayor desorden y una mayor entropía. Si nos genera una mayor entropía, inmediatamente eso va a ser un proceso espontáneo. Entonces, pensemos como que estuviéramos en el laboratorio. Si tuviéramos este sistema y abrimos la llave, es imposible que el gas se quede en un solo lado sin pasar al otro. Se va a ir pasando hasta que al final iguale las presiones en ambos bulbos. Por el contrario, eso lo vemos, digamos, en la imagen B, que es algo no espontáneo. No ocurre que un sistema que ya está abierto, las moléculas se pasen a un solo lado y se ordenen. Entonces, esta imagen nos ayuda a entender bastante bien este concepto de entropía, este concepto de que las cosas se desordenan naturalmente. Es una ley. El desorden, hacia él vamos. Entonces, parte de las formas para entender esta idea de entropía, hablamos de los famosos microestados, ¿verdad? Entonces, la idea de esta imagen es muy simple. Tenemos 4 bolitas numeradas de la 1 a la 4 y tenemos 2 compartimentos, ¿verdad? En la distribución 1, la única distribución fue que todas las bolitas estaban en un compartimento y ninguna bolita estaba en el otro compartimento. O sea, aun cuando las bolitas se pueden pasar, no había ninguna. Todas decidieron quedarse juntas y ordenadas. En la segunda distribución, una de las bolitas pasa al otro compartimento. Solo una. Las otras 3 quedan guardadas, ¿verdad? Eso, al pasar solamente una, me genera 4 posibilidades. ¿Cuáles 4? Muy simple, ahí se pueden ver. Donde en la primera posibilidad, la bolita que está en el otro compartimento, la 4. Después, en otra posibilidad puede ser la 3. En otra posibilidad puede ser la 2. Y en otra posibilidad puede ser la 1. Pero, ¿qué pasa si hacemos que cualquiera de las bolitas puedan estar distribuidas uniformemente entre los dos compartimentos? ¿Cuántos microestados me generan? Podemos ver que ahí ya me generan 6 microestados. Al inicio, con la primera distribución donde todas las bolitas estuvieran en un solo estado, ¿verdad? En un solo compartimento, me generaba una distribución. No hay otra opción. Tenía una opción. Cuando ya yo permití que una de las bolitas fuera al otro compartimento, eso me generó 4 posibilidades. Pero cuando ya yo permití que 2 bolitas fueran al otro compartimento, eso me generó 6 posibilidades. Entonces, la probabilidad de que ocurra una distribución en especial depende del número de maneras o microestados. Entonces, ¿cuál es el punto? A mayor cantidad de microestados, mayor probabilidad que se dé ciertas distribuciones. Las moléculas estarán distribuidas de manera uniforme entre los dos compartimentos, debido a que esta distribución tiene mucho más microestados que todas las demás distribuciones. ¿Recuerdan cuando vimos en la diapositiva anterior el bulbo que tenía un gas con una llave en el medio y abríamos la llave? Y las moléculas del gas se distribuyen uniformemente en los dos bulbos. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entre más microestados logremos obtener, una distribución más uniforme vamos a lograr tener como tal. Y eso, damas y caballeros,
Eso es entropía. Una mayor uniformidad en un mayor desorden. En 1868, un científico, Boltzmann, demuestra que la entropía de un sistema está relacionada con el logaritmo natural del número de microestados, que ahora en adelante llamaremos W. Recuerda lo que acabamos de ver, el número de microestados en la diapositiva anterior, dependiendo de la configuración, podía ir de 1, saltaba a 4 y la última era 6. Entonces, según Boltzmann, la entropía va a estar en función del logaritmo natural de esa cantidad de microestados, con una constante que llamaremos la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin. Si ustedes ven la ecuación, se darán cuenta que hay una proporción directa entre los microestados y la entropía. A mayor cantidad de microestados, una mayor entropía en el sistema vamos a tener. Hay algo importante, que es que al igual que la entropía es una función de estado. Significa que no depende del camino seguido. Si se nos olvidó eso, era el típico ejemplo de cuando queremos subir de un valle a una montaña, ¿verdad? Que la diferencia de elevación entre el valle y la montaña, el pico de la montaña, va a ser igual, no importa si la subimos en bicicleta por una ruta, no importa si la subimos en un auto por otra ruta, no importa si la subimos caminando por una ruta distinta. La diferencia en elevación entre el valle y el pico de la montaña siempre va a ser la misma, no importa qué ruta hayamos seguido. A eso le llamamos función de estado. Siguiendo un poco con esta ecuación de Boltzmann, entonces Boltzmann dice, bueno, señores, cuando tenemos un delta S, una diferencia en la entropía inicial y final, esto también lo podemos ver en relación con los microestados iniciales y finales, ¿verdad? Cuando acomodamos esta ecuación, al final nos queda que la entropía va a ser igual a la constante de Boltzmann, o sea K, por el logaritmo natural por los microestados finales entre los microestados iniciales. Entonces, si los microestados finales, lo que ustedes ven en el numerador WF, es mayor que los microestados iniciales, lo que ven en el denominador WI, eso nos va a ocasionar que la entropía sea más grande. En otras palabras, si nuestra reacción ocasiona que se generen una mayor cantidad de microestados, eso inmediatamente va a ocasionar que la entropía sea grande en relación o mayor en relación a la entropía inicial. Y por ende, a nivel global, podemos decir que en esa reacción el delta S es mayor que 0 o que la entropía como tal del sistema aumentó. Cambios en la entropía. Con lo que antes conversamos, podemos concluir dos cosas. Un sistema con menos microestados, una W menor, entre los cuales se puede esparcir su energía, o sea que haya poca dispersión. ¿Recuerdan la diapositiva de los cuadritos, chicos? De nuevo, voy a estar mencionando mucho eso. Entonces, si tenemos pocos microestados, puede haber poca dispersión. Recuerdo que teníamos lo menor en ese ejemplo, que era un cuadrito, y después iba a 4, y después iba a 6. Entonces, ahí vamos a tener una menor entropía. Un sistema con más microestados, o sea, un W mayor, donde se puede esparcir su energía, o sea, hay una mayor dispersión, tiene una mayor entropía. Entonces, ya analizando esto, no es difícil de entender o de visualizar cómo cuando pasamos del sólido al líquido y terminamos en vapor, estamos haciendo un aumento en la cantidad de microestados. Y consecuencia de ello es que estamos aumentando la entropía. Entonces vemos en esta otra diapositiva cómo el sólido
tiene menor cantidad de microestados que el líquido. Por ende, el proceso de fusión aumenta la entropía. Vemos cómo el líquido tiene menor cantidad de microestados que el vapor. Por ende, el proceso de vaporización aumenta la entropía. Vemos cómo en el proceso de disolución, donde el soluto está en verde y las bolitas de gris es el disolvente, cuando ya se logra disolver el soluto en el disolvente, hay una mayor cantidad de microestados y por ende la entropía aumenta. Ojo, en estos casos existen algunas pocas excepciones. Por ejemplo, algunos iones altamente cargados como el de aluminio más 3 o el hierro más 3, que al ser tan cargados, ellos se hidratan con muchísima facilidad. Y en algunas ocasiones los productos hidratados tienen una menor cantidad de microestados que los reactivos iniciales. Y entonces, de una vez, la conclusión es que si yo tengo una menor cantidad de microestados, significa que tengo una menor entropía. Entonces, no todas las disoluciones de un soluto me generan un aumento de entropía. Hay algunas pocas excepciones, como las acabamos de mencionar, que no lo hacen. Y el calentamiento de un sistema, por ejemplo, tenemos un sistema a una temperatura 1 y lo calentamos a una temperatura 2. Eso me genera mayor entropía. ¿Por qué? Claro, sería la pregunta. Es muy simple, porque vamos a aumentar la cantidad de movimientos moleculares de eso que estemos calentando. No estamos hablando de fusión, simplemente calentamiento. Pero esa cantidad, al yo incluirle energía cinética a las moléculas a través del calentamiento, esa cantidad de energía cinética que yo le aumento, me genera movimiento en las moléculas. Y esos movimientos a nivel de las moléculas en ese sistema me van a generar un aumento de la entropía. Vamos a hablar más adelante del famoso cero absoluto. Cuando el cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, podemos decir que la entropía es cero. Si alguien se recuerda de las primeras diapositivas que hemos visto hasta el momento, eso tiene una relación directa con la tercera ley de la termodinámica. El resto de la gráfica nos viene a decir nuevamente que entre vayamos avanzando de un sistema más compacto, más ordenado a uno más desordenado, vemos un aumento en la entropía. Ahora sí, llegamos a un concepto de entropía estándar. Entonces, ¿qué es entropía estándar? Podemos hablar que la entropía estándar es la entropía absoluta de una sustancia a una atmósfera y a 25 grados. En cierto modo, la palabra estándar viene a eso, a estandarizar cuando hablamos en un solo nivel. Cuando hablamos a un solo nivel, por ejemplo, estándar, entonces vamos a hablar de una atmósfera y 25 grados. Las unidades de la entropía, Joule sobre Kelvin o Joule sobre Kelvin mol, cuando estamos hablando de un mol de dicha sustancia. Tanto las entropías de los elementos como las de los compuestos son positivas, es decir, mayores que cero. Ahí vemos una tablita con algunos valores de entropía estándar para algunas sustancias, de nuevo 25 grados. Para un mol de sustancia, veamos las unidades que dice Joule Kelvin mol. Y vemos, por ejemplo, el agua líquida 69.9, el bromo gaseoso 245.3 y así con otras. Segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. Entonces, chicos, tenemos que recordar que cuando una reacción se encuentra en equilibrio, cuando ya no se está dando un cambio, sino que se encuentra en equilibrio, la entropía se mantiene constante, ya no va a cambiar. Y cuando el proceso es espontáneo, va a haber un aumento de la misma. Ahora sí, también recordemos un poco lo que llamamos universo. Todo proceso siempre va a tener dos factores: nuestro sistema y los alrededores. Entonces, si imaginamos estar en un laboratorio en estos momentos y tenemos en un beaker una disolución,
Nuestro sistema va a ser el beaker con esa disolución. Y el aire alrededor del beaker, nosotros y todo el resto, va a ser los alrededores de ese sistema. Y la combinación del beaker y el aire alrededor de ese beaker le vamos a llamar universo. Entonces, ¿cuándo un proceso es espontáneo? Bueno, podemos decir en términos generales que un proceso es espontáneo cuando el delta S, o sea, el delta de la entropía del sistema más el delta S de los alrededores es mayor que 0. Así de simple. Ojo, porque hay un factor muy importante. Ahí, perfectamente, puede ser que el delta S del sistema sea negativo y el delta S de los alrededores sea positivo. O al revés. Lo importante es que la sumatoria de ambos sea mayor que 0. Cuando la sumatoria de ambos es mayor que 0, podemos decir con propiedad que el proceso es espontáneo. Ahora sí, cuando el proceso está en equilibrio, el delta S del sistema más el delta S de los alrededores siempre va a dar 0. Y entonces, la única forma matemática para que dé siempre 0 es que el delta S del sistema tenga la misma magnitud, pero el signo contrario al delta S de los alrededores. Por ejemplo, menos 2 más 2. 5 más menos 5. 10 más menos 10. Cambios de entropía en el sistema. Ok. La entropía estándar de una reacción, ya vimos que era la entropía estándar, ¿verdad? 25 grados y una atmósfera. Está dada por la diferencia de entropías estándar entre productos y reactivos. Imaginemos esta reacción típica de A más B produce C más D. Entonces, la reacción del delta S, reacción, ¿verdad? El delta S estándar va a ser igual a la sumatoria de las entropías estándar de los productos más las entropías estándar de los reactivos. Cuidado, chicos, vean la segunda ecuación. Tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, vea que dice ahí C minúscula, la entropía estándar de formación de C, más D minúscula, la entropía estándar de formación de D. En otras palabras, el coeficiente estequiométrico aquí es importante. Y cuando hagamos cálculos con esta reacción, lo tenemos que tomar en cuenta. Aquí tenemos un ejemplito rápido, muy bonito, muy explicativo, de los típicos ejemplos a los cuales nos vamos a ver enfrentados en esta investigación o en este tipo de tema de entropía del sistema. Dice, a partir de los valores de entropía absoluta que se encuentran en el apéndice 3, recordemos que estamos trabajando con un libro, en el caso mío es el Chan, que es un muy buen libro, lo recomiendo a todos los estudiantes. Estos apéndices los pueden encontrar en internet o en otros libros de química o físico-química. Entonces no se preocupen por eso. Son ya valores estándares ya investigados que simplemente se anexan en la parte trasera de un libro. Dice que calcule los cambios de entropía estándar de las siguientes reacciones a 25 grados. Entonces tenemos tres reacciones. La primera es la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a este apéndice, ¿verdad? Logran ver cuánto es la entropía, ¿verdad? Del óxido de calcio, cuánta es la entropía del dióxido de carbono y la del carbonato de calcio. Sustituimos en la ecuación que antes mencionamos y hacemos la operación algebraica. Ahora sí, algo interesante de esta respuesta de 160.5 joules entre Kelvin mol es que un mol de este carbonato de calcio se descompone para formar óxido de calcio, ¿verdad? Y un mol de dióxido de carbono gaseoso. Hay un incremento, ¿verdad? En entropía. Ustedes se dan cuenta que este delta S de reacción es mayor que 0, ¿verdad? Hay un incremento en entropía. Sin embargo, para el otro ejemplo,
el ejemplo del nitrógeno que reacciona con hidrógeno para formar amoníaco, cuando ustedes hacen los cálculos, estos cálculos les da menos 199 joules Kelvin mol, ¿verdad? De nuevo, esto es una ecuación que tienen, vean los coeficientes estequiométricos, viendo la ecuación ya balanceada. Tienen que tener cuidado a nivel algebraico cuando lo sustituyan para que les dé correctamente el resultado. Este resultado indica que cuando un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso, hay una disminución en la entropía. Entonces, por ende, el resultado es negativo. Y la última reacción es positivo, pero es un resultado pequeñito. Entonces, reglas generales para reacciones de este tipo gaseosas en el mundo de la entropía. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, el delta S es positivo. Ok. Por ejemplo, la primera reacción. No había gas en los reactivos, pero sí hay gas en los productos. Entonces tenemos un delta S positivo. Si el número total de moléculas de gas disminuye, es un delta S negativo. Por ejemplo, la segunda reacción. Vemos como teníamos 4 moles de gas en los reactivos, 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, y apenas me produce 2 moles de amoníaco. Hay una disminución en la cantidad. Entonces tenemos un delta S negativo. Y si no hay un cambio neto en el número total de moléculas de gas, entonces el delta S puede ser positivo o negativo. Como podríamos ver la tercera reacción. 1 mol de hidrógeno y 1 mol de cloro me generan 2 moles de ácido clorhídrico gaseoso. Entonces, este valor numérico generalmente será pequeño, tal y como dice ahí. Cambios en entropía en los alrededores. Porque claro, estamos hablando de la entropía en el sistema. Pero, ¿qué pasa con los alrededores? Cuando se lleva a cabo un proceso exotérmico en un sistema, o sea, cuando hay una liberación de calor, el calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. En otras palabras, cuando yo tengo una reacción muy exotérmica, las moléculas de los alrededores van a ganar esa energía. Esa energía se va a convertir en energía cinética. Esa energía cinética se va a convertir en mayor cantidad de movimiento. Esa mayor cantidad de movimiento se va a convertir en un aumento de los microestados. Y ese aumento de los microestados, al final de cuentas, se nos traduce en un aumento de la entropía. Entonces, cuando una reacción es exotérmica, ese calor que sale hacia los alrededores me aumenta la entropía de los alrededores. Ahora sí, hay que tener cuidado en un aspecto. ¿Cuándo se genera más entropía? Claro, hay una función total de la temperatura de los alrededores. Un ejemplito típico para que entendamos esta idea. No es lo mismo que si tuviéramos una olla, no sé, agua hirviendo, 100 grados Celsius. No es lo mismo la entropía que va a generar en el aire circundante a esa olla, o sea, en los alrededores. Si esa olla la tenemos en el polo norte, en un lugar muy frío, así la tenemos en el Sahara, un lugar muy caliente. Si esa olla la tenemos en el polo norte, obviamente los alrededores van a ganar mayor entropía, porque la energía que había ahí era muy baja, una temperatura muy baja. Entonces, esa temperatura de la olla va a ocasionar un aumento significativo de microestados y lo que ya eso significa, o sea, mayor entropía. Pero una olla en el Sahara, ojalá a mediodía, la temperatura de los alrededores es tan alta que el aporte adicional que le da la olla no es tan significativo. Entonces, el aumento de la entropía en los alrededores, cuando hay una alta temperatura en los alrededores, no es tan alta. ¿Por qué?
Porque ya de por sí, por ejemplo, el desierto en este caso ya estaba muy caliente, el aire, el desierto estaba sumamente caliente. Entonces, lo que le aporte el calor que desprende la olla es muy poco. Pero si eso es en el polo norte y estamos a menos 30 grados, menos 15 grados, ese calor sí es muy significativo. Entonces ahí podemos ver las imágenes, ¿verdad? Donde cuando hay un proceso exotérmico nos aumenta la entropía de los alrededores y por el contrario, cuando hay un proceso endotérmico nos disminuye la entropía de los alrededores. Para los procesos a presión constante, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía del sistema. Eso ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Para ello, el cambio de entropía de los alrededores, el delta S de los alrededores, es proporcional al delta H del sistema. Entonces, ahí podemos ver una ecuación a mano izquierda, ¿verdad? Donde dice que el delta S de los alrededores es proporcional al delta H del sistema, o sea, la entalpía. Como ustedes recordarán, eso también está en función de la temperatura de los alrededores. Entonces, así se reacomoda la ecuación. Entonces, en términos muy simples, de nuevo volvemos. El delta S del universo es igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Y si esto es mayor que 0, el proceso es espontáneo. Si esto es igual que 0, el proceso está en equilibrio. Entonces veamos un ejemplo. Es espontánea la síntesis de amoníaco a 25 grados Celsius. Bueno, dentro de los datos iniciales nos dicen que el delta S del sistema es menos 199 joules Kelvin mol y el delta H de reacción es menos 92.6 kilojoules mol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese delta, el delta H de reacción que está en kilojoules, lo tenemos que pasar a joules, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese menos 92.6 lo multiplicamos por 1000 para que todo esté en las mismas unidades. Si vemos la ecuación de la izquierda, para poder saber cuál es el delta S de los alrededores, vamos a agarrar el delta H de reacción, que ahí no lo dieron, simplemente lo que hicimos fue cambiarlos a joules, y lo vamos a ir entre la temperatura. Pero ya nos habían dicho anteriormente que estaba a 25 grados Celsius, que eso transformado a Kelvin es 298 Kelvin. Cuando hacemos esa operación matemática nos da 311 joules Kelvin mol. Entonces, ¿cómo sabemos si es espontánea? Bueno, la sumatoria del delta S del universo más el delta S de los alrededores tendría que dar mayor que 0. Entonces, hacemos la sumatoria, el menos 129 joules Kelvin mol, que no lo dieron al inicio del problema, más 311 joules Kelvin mol, que lo acabamos de encontrar, y esa sumatoria nos da 112 joules Kelvin mol. Como este número es mayor que 0, podemos decir que esta reacción es espontánea. Tercera ley de la termodinámica y entropía absoluta. La entropía de una sustancia cristalina perfecta es 0 a la temperatura del 0 absoluto. ¿Por qué es que la tercera ley arrojó que cuando tenemos un cristal a 0 Kelvin, o sea 0 absoluto, la entropía de esa sustancia va a ser 0? Muy simple. Ya tenemos una reacción que decía que la entropía era igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de los microestados, W. Resulta que en el 0 absoluto solamente existe un microestado, nada más uno. Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0 y la constante de Boltzmann multiplicado por 0 nos da 0. Por eso decimos que cuando un cristal llega al 0 absoluto, su entropía es 0. Ahora vamos a hablar de la energía libre de Gibbs, o la famosa energía libre. Ese señor Gibbs fue un científico que
que dedicó su vida de investigación a la parte de la termodinámica. Realmente es asombroso a las conclusiones que él llega si uno ve la época en que él vivió y con las herramientas que trabajó. Es de admirar realmente el análisis científico que él tuvo sobre esto. Ok, habíamos dicho antes que si queríamos ver si una reacción era espontánea, teníamos que calcular el delta S del universo. Y que también habíamos dicho que para calcular el delta S del universo era igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Ok, entonces dijimos anteriormente que si eso queríamos que fuera espontáneo, esa suma tenía que dar mayor que cero. Ok. También dijimos que el delta S en los alrededores lo podemos obtener en función de la entalpía del sistema y la temperatura. Cuando eso lo sustituimos, esas dos ecuaciones las mezclamos, vamos a obtener y las reorganizamos un poquito, vamos a tener que la temperatura por el delta S del universo es igual al menos el delta H del sistema más T por delta S del sistema. ¿Cuál fue la gran ventaja de haber mezclado esas dos fórmulas? Que ahora solamente tenemos variables en función del sistema. ¿Por qué? Porque medir, por ejemplo, la entropía de los alrededores en la mayoría de las ocasiones es sumamente difícil. En cambio, cuando trabajamos solamente sobre el sistema, es más fácil de controlar solamente sobre el sistema en sí. Volviendo a reacomodar un poquito la ecuación, tenemos que menos T delta S del universo va a ser igual al menos delta H del sistema menos T delta S del universo menor que 0. Entonces simplemente ese reacomodo, ¿verdad?, vino a ocasionar la famosa G o energía libre de Gibbs. Gibbs al final dijo que G es igual a la entalpía menos T por S, ¿verdad? Esta G es la energía libre de Gibbs, que es este señor que tenemos a mano izquierda, o de ahora en adelante simplemente la vamos a llamar energía libre, ¿verdad? El cambio de energía libre en un sistema está por esa otra ecuación. El delta G es igual al delta H menos T delta S. Lo bueno de la función termodinámica de Gibbs, la energía libre de Gibbs, fue o es que todo ahora ya estamos hablando del sistema, ya no estamos hablando de los alrededores. Y la energía libre nos vino a dar la otra herramienta de que dependiendo del signo de la energía libre, inmediatamente vamos a conocer si una reacción se da de forma espontánea o no. Entonces, ¿la energía libre qué es? La energía disponible para realizar un trabajo. Así, en una reacción particular se libera energía útil. Es decir, si su delta G es negativo, este hecho garantiza que la reacción es espontánea, sin importar lo que ocurra con el resto del universo. Gibbs nos vino a dar una herramienta que nos independizó de los alrededores y de todo lo demás. Nos vino a decir, de ahora en adelante nos vamos a concentrar solamente en lo que pasa en el sistema. Y solamente con lo que pasa en el sistema vamos a poder saber si nuestra reacción es espontánea o no es espontánea. Ahora podemos resumir las condiciones de espontaneidad, ¿verdad? Y el equilibrio a temperatura y presión constante en términos de G, en términos de energía libre de Gibbs o energía libre. Entonces, si el delta G es menor que 0, la reacción es espontánea. O sea, si el delta G es negativo, la reacción es espontánea en la dirección que es escrito en la ecuación química. Si tenemos una reacción A genera B, ¿verdad? Entonces, en esa dirección de izquierda a derecha de A genera B, si la energía libre es negativa, significa que dicha reacción es espontánea. Si el delta G es mayor que 0, o sea, es positivo,
La reacción no es espontánea. Solamente sería espontánea en dirección contraria, siguiendo el mismo ejemplo. Si tenemos la reacción A que genera B y hacemos los cálculos y nos da que el delta G es positivo, de A a B no es espontáneo, pero de B a A sí lo es. Y por último, tenemos la opción cuando delta G es igual que 0. Cuando delta G es igual que 0, significa que el sistema está en equilibrio y que no hay un cambio neto en la entropía, ya lo hemos dicho anteriormente, y simplemente no ha habido un cambio tampoco en la energía libre como tal de Gibbs. Cambios de energía libre estándar. La energía libre estándar de una reacción, delta G, con ese puntito, esa bolita arriba de reacción, es el cambio de energía libre en una reacción cuando se lleva a cabo en condiciones estándar. Cuando los reactivos en su estado estándar se convierten en productos en su estado estándar. Entonces ahí en la parte izquierda tenemos algunas convenciones para estados estándar. Por ejemplo, el gas, presión a una atmósfera. El líquido puro. Sólido puro. Los elementos por convención, por convención van a tener una energía libre de formación de 0 y una disolución que sea una concentración de 1 molar. Entonces, cuando vayamos a buscar la energía libre de un elemento, esta va a ser 0 y cuando no es un elemento va a tener otros valores. La forma de obtener estos valores de la energía libre estándar de reacción es muy simple a la que vimos antes con la entropía, ¿verdad? Donde lo que vamos a tener es una sumatoria de los valores, de energía libre de formación de los productos menos una sumatoria de los valores de energía libre de los reactivos. De nuevo, chicos, vean la segunda ecuación que está en esta diapositiva y es súper evidente la importancia de los coeficientes estequiométricos. Entonces, realmente tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer esos cálculos. O sea, toman en cuenta los coeficientes estequiométricos. El término delta G de F es la energía libre estándar de formación de un compuesto. Entonces, simplemente es, cuánta energía libre se presenta cuando se sintetiza un mol de ese compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. Entonces, cuando quiero ver cuánta energía libre se ocupó para formar un mol de un compuesto, a eso le vamos a llamar energía libre estándar de formación. Así de simple. No es nada distinto a lo que ya hemos venido manejando. ¿Por qué es diferente a lo de reacción? Bueno, porque la de reacción no necesariamente queremos obtener un mol del compuesto. Puede ser que por cuestiones técnicas queramos obtener 0.5 moles, podamos obtener 10 moles, podamos obtener 100 moles, etcétera, cualquier número. Entonces, al no ser específicamente un mol, sería estándar libre, energía libre estándar de reacción. Pero cuando es de un mol, cuando es específicamente un mol de compuesto, vamos a llamar de formación. Aquí tenemos un ejemplito, ¿verdad? Que nos preguntan que cuáles son los cambios de energía libre estándar para las siguientes reacciones a 25 grados Celsius. El primero es la combustión del metano, ¿verdad? Para producir CO2 y agua. Y el segundo es la descomposición del óxido de magnesio para producir magnesio y óxido. Entonces, de nuevo, tienen la ecuación a mano derecha para que nos recordemos. Buscamos los valores en el apéndice 3. Sustituimos los valores y obtenemos el dato. Si vemos esa primera reacción, hay dos cosas importantes que les quiero volver a repetir y que no se nos olviden. Pero número uno, que hay que tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Entonces es algo muy importante.
Ven que, por ejemplo, que en el caso del agua tenía un coeficiente estequiométrico de 2 y se está multiplicando por 2. En el caso del oxígeno tenía un coeficiente estequiométrico de 2 y se está multiplicando por 2. Es el primer punto que no se nos puede olvidar, el coeficiente estequiométrico. El segundo punto que no se nos puede olvidar, importantísimo, es que los elementos en su estado de formación ya por default son 0. Entonces vemos como el oxígeno en su estado más estándar es 0. Entonces ahí se multiplica 2 por 0, que es 0. En el otro ejemplo, el mismo cuidado de los coeficientes estequiométricos, pero vean que cuando vamos a sustituir tanto el magnesio como el oxígeno, sus valores ya por convención es 0. Entonces esa multiplicación y sumatoria da 0. Y al final solamente está en función del óxido de magnesio la energía libre estándar de esa reacción. No está en función de sus productos, solamente de su reactivo como tal. Dos cosas importantes que podemos ver en este ejercicio 2 de estos resultados. Bueno, el primer resultado, el A, dice que es menos 818. Si tiene un valor negativo, inmediatamente nos tenemos que recordar, pero así inmediatamente, que es un proceso espontáneo. Y claro, ¿quién no ha visto una cocina de gas? ¿Verdad? Bueno, las cocinas de gases generalmente no tienen metano, pero es un muy buen ejemplo. El metano es un gas muy inflamable que espontáneamente él combustiona cuando tiene oxígeno y una chispa. Por eso es que lo utilizamos para cocinar nuestros alimentos. Entonces ahí vemos cómo es un valor muy negativo. Significa que él realmente está deseando realizar ese movimiento, o sea, esa reacción como tal. Estamos deseando pasar de metano más oxígeno para formar CO2 y agua. Mientras que por el otro lado, el óxido de magnesio tiene un valor muy grande y positivo. Que el óxido de magnesio se descomponga en magnesio y oxígeno es muy difícil y nunca va a ser espontáneo. O sea, no es algo que si usted le da tiempo se llega a formar. Pero recordemos, el proceso inverso sí sería espontáneo. En otras palabras, si tenemos magnesio y lo reaccionamos con oxígeno, que sería pasar al revés, ¿verdad? Esa reacción, ya no pasamos de óxido y magnesio a magnesio y oxígeno, sino más bien estamos pasando de magnesio y oxígeno a óxido y magnesio. Esa reacción es súper espontánea. Tendría el mismo valor que la reacción B, pero con un signo contrario, sería negativo, sería menos 1139. Eso sí sería súper espontáneo. Pero en esta dirección que está en este ejercicio 2, no es espontáneo. Aquí tenemos algunos factores que afectan el signo, ¿verdad? Como dependiendo si tenemos una entalpía positiva o una entropía positiva, la energía libre se da espontáneamente a altas temperaturas, ¿verdad? A bajas temperaturas la reacción es espontánea en dirección inversa. Si tenemos una entalpía positiva pero una entropía negativa, el delta G, la energía libre, siempre va a ser positiva, ¿verdad? O sea que la reacción es espontánea pero en dirección inversa. Si tenemos una entalpía negativa y una entropía positiva, el delta G siempre es negativo. Significa que siempre vamos a tener esa espontaneidad en esa dirección. Como ven en el ejemplo, el peróxido de hidrógeno que se descompone en agua y oxígeno. Entonces, a cualquier temperatura, espontáneamente el peróxido de hidrógeno se va a descomponer en agua y oxígeno. Y por último, si la entalpía negativa y la entropía negativa, la reacción procede espontáneamente a bajas temperaturas. Así, eso es una especie de factores que afectan y que nos pueden dar una idea de cómo tendríamos nuestra energía libre de Gibbs. Existen dos conceptos que a veces se nos pueden confundir un poquitito, pero podemos recordar que no es lo mismo. Cuando las condiciones de estado no son estándar,
hablamos de delta G. Cuando son estándar, hablamos de delta G y ese puntito, ¿verdad? El signo de delta G puntito, o sea, el signo de la energía libre estándar, nos dice si los productos o los reactivos están favorecidos cuando el sistema de la reacción alcanza el equilibrio. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos de la energía libre estándar y ya la reacción llegó a un equilibrio, dependiendo de lo que nos dé ese valor, vamos a poder saber si esa reacción tiende a quedarse en los reactivos o tiende a formar productos. Entonces, un valor negativo de delta G estándar indica que la reacción favorece la formación del producto. O sea, esa reacción es espontánea y me favorece pasar de los reactivos a los productos. Si el delta G estándar es positivo, dicha reacción no es espontánea. Por ende, que cuando esta reacción alcance un equilibrio, la mayoría del tiempo va a haber más reactivos que productos. Entonces, ¿cómo correlacionamos el delta G cuando no es estándar al delta G cuando tenemos condiciones estándar? Bueno, con esta fórmula que dice que el delta G es igual al delta G estándar, o sea, condiciones estándar, más R, la constante de los gases, por T, ¿verdad? La temperatura absoluta de la reacción, por logaritmo natural de Q, que es el cociente de reacción. Por definición, chicos, cuando se alcanza el equilibrio, ocurren dos cosas. El delta G es 0 y el Q es igual a K. Y tenemos que recordar que K era la constante de equilibrio. Entonces, cuando está en equilibrio, reorganizamos esa ecuacioncita que tenemos en la parte superior izquierda y nos va a quedar la reaccioncita que tenemos en la parte inferior derecha. Entonces, recuerden que en el equilibrio el delta G ya es 0, o sea, no lo podemos quitar de la ecuación. Y que el Q es K, que es la constante de equilibrio. Entonces reacomodamos un poquito la ecuación y nos queda que el delta G o la energía libre estándar es igual a menos R por T por logaritmo natural de K. Entonces, de nuevo, ahí tenemos alguna serie de relaciones. Cuando tenemos un K mayor a 1, el logaritmo natural de ese K va a ser positivo. El delta G estándar va a ser negativo. O sea, los productos son favorecidos sobre los reactivos. Cuando tenemos un K igual que 1, tenemos un logaritmo natural de K igual a 0. Un delta G estándar igual a 0. Y los productos y los reactivos son igualmente favorecidos en el equilibrio. Cuando tenemos un K menor que 1, el logaritmo natural de K va a ser negativo. Y tenemos un delta G estándar positivo. Entonces significa que los reactivos van a estar favorecidos en relación a los productos en el equilibrio. Y tenemos dos ejemplitos, dos ejercicios, el ejercicio 3 y el 4, que nos viene a ayudar mucho a descubrir que existe también otras formas de encontrar la constante de equilibrio, porque si ustedes recuerdan un poquito del equilibrio de reacción, algunas de las formas de la constante de equilibrio ocupaban que el investigador en el laboratorio supiera las concentraciones de todas las sustancias que estaban participando en la reacción hasta que alcanzara el equilibrio. Pero resulta que en algunas ocasiones encontrar una concentración increíblemente pequeña que se da en el equilibrio es sumamente difícil, para no decir que imposible. Entonces, esta reacción vino a ocasionar que ya no dependiéramos
que ya no dependiéramos de esa forma, sino que vino a ocasionar que tuviéramos otro camino para determinar la constante equilibrio de una reacción, en la cual no necesitamos de las concentraciones cuando está en equilibrio, sino necesitamos de otras unidades. Entonces veamos el ejercicio 3. Dice, utilizando los datos del apéndice 3, de nuevo pueden ir al libro del Chan, que recomiendo mucho, ¿verdad? Muchísimo, recomiendo el libro del Chan. También está el famoso Brown, un buen libro. Todos estos libros traen esos apéndices al final. También lo pueden encontrar en web, entonces no hay ningún problema. Utilizando los datos del apéndice 3, calcule la constante de equilibrio Kp para la siguiente reacción. Entonces tenemos aquí que 2 moles de agua líquida se van a descomponer en 2 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de oxígeno gaseoso. Tenemos la reacción, recordemos que delta G estándar es igual a menos R por T por logaritmo natural de K. ¿Qué es lo que andamos buscando? Pues esa K. La R es una constante, la T lo tenemos porque en el ejercicio nos dijeron que era 25 grados, pero no tenemos el delta G estándar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poder obtener el delta G de reacción, ¿verdad? Ya sabemos la fórmula, que era la sumatoria del delta G de formación de los productos menos la sumatoria del delta G estándar de formación de los reactivos. Nos vamos al apéndice, sustituimos, tenemos cuidado con los coeficientes estoquiométricos, nos recordamos que cuando es un elemento es 0, hacemos una operación matemática muy básica y nos da que el delta G estándar de esa reacción es 474.4 kilojoules mol. Entonces nos vamos a la ecuación, ¿verdad? Que delta G reacción estándar es igual a menos RT logaritmo natural de Kp y sabemos que el Kp en nuestra incógnita es lo que andamos buscando, es lo que el ejercicio nos está preguntando. Sustituimos y encontramos Kp. Chicos, cuidado, si ustedes visualizan ese ejercicio, nuestro delta G de reacción nos lo termina dando en kilojoules mol, pero la ecuación de los gases está en joules, ¿verdad? No en kilojoules. Por ende, tenemos que tener cuidado y hacer lo que hace el autor aquí, que primero pase estos kilojoules a joules, ¿verdad? Para poder seguir con el ejercicio como tal. Eso hacemos todo el ejercicio y nos da que Kp es igual a 7 por 10 a la menos 84. Esta constante de equilibrio es tan pequeñita, pero tan pequeñita, que es muy evidente y es una forma rápida de darnos cuenta que el ejercicio lo hemos hecho correctamente, porque el agua no se descompone espontáneamente en hidrógeno y oxígeno a 25 grados. O sea, simplemente con ese número nos damos cuenta que prácticamente es un proceso casi que imposible. Chicos, tenemos que recordar de química general que el agua sí se evapora, ¿verdad? Con mucha facilidad, digamos. Pero el agua sigue siendo agua. Lo único que pasó fue que en lugar de tenerla en estado líquido, ahora la vamos a tener en estado gaseoso. Distinto es lo que viene en esa reacción. Esa reacción lo que está diciendo es que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Eso sí, acabamos de descubrir que es muy difícil de que pase. El otro ejemplo, lo que dice es que tenemos una reacción, ¿verdad? Donde el cloruro de plata se disuelve en iones plata y cloruro. El producto de esa solubilidad de esa reacción es 1.6 por 10 a la menos 10 a 25 grados Celsius. Y nos dicen, ok, ¿cuál es el delta G estándar? ¿Cuál es la energía libre estándar? Entonces, chicos, es muy simple. Sustituimos prácticamente directamente en la ecuación, ¿verdad?
delta G va a ser igual a menos R, que es la constante de los gases. La ponemos ahí. La multiplicamos por T, que en este caso sería 25 grados. Obviamente no en Celsius, sino hay que cambiarlos a Kelvin, que es 298 Kelvin. Y ya nos habían dicho que el producto de solubilidad, ¿verdad? Es 1.6 por 10 a la menos 10. Y sustituimos ahí, logaritmo natural de 1.6 por 10 a la menos 10. Hacemos todo ese cálculo y nos da que el delta G estándar es 5.6 por 10 a las 4 joules mol. Hay un errorcito. Ahí dice kilojoules mol, en realidad es joules. Y después hacemos un pequeño cambio y transformamos ese joules a kilojoules. Vean que ese delta G es positivo. Si ese delta G es positivo, eso nos indica, según lo que vimos anteriormente, que el proceso está desplazado hacia la izquierda. En otras palabras, hay más cantidad de reactivos que de productos en sí. Eso realmente está muy acorde a la naturaleza del cloruro de plata, que tiene una baja solubilidad. Por ende, él pasa en equilibrio en una mayor cantidad a nivel de reactivos que de productos como tal.